Hola mi gente heavy, ¿cómo está? Y espero que todos se encuentren muy bien de salud y felices en lo posible. Miren, yo hoy voy a hacer algo que nunca he hecho. Hablar, eh, ay, hablar de mi vida, de mi niñez, que me da un poquito de pena y me da tristeza, pero ya creo que ya tristeza ya no me da. Entonces pienso que ya es hora de que, porque hay muchas personas que tienen curiosidad de mí, entonces yo ya les voy a dar un poquito de mi biografía. Bueno, hoy me tocó limpieza facial, porque tengo la cara reseca, así que chille la cazuela. Bueno, de lo que yo me acuerdo de mi niñez, siempre fue dura, siempre fue violenta, trágica, con una familia que no se querían, que no se respetaban, que no se amaban, no se consideraban. Eh, yo no quería terminar mi vida con ellos, porque yo decía, bueno, si yo terminaba con ellos iba a terminar muerta. El teléfono se me ha caído como 10.000 veces. Bueno, les decía, yo la mitad de mi niñez la pasé con una familia, ya con una supuesta madre, unos supuestos hermanos. Ay, bueno, yo no soy buena para ponerme estas vainas de mascarilla, pero lo voy a intentar. Se ve medio strange. Ya. Entonces yo les voy a decir lo que me acuerdo, pues no, porque yo después del accidente perdí muchos recuerdos, pero por un lado está bien porque así no me lastiman tanto, pero sí me han venido recuerdos, sí me acuerdo muchas cosas que me han regresado. Ya, cuando yo vivía con mi supuesta madre, mis supuestos hermanos, yo supuestamente, todo lo digo supuestamente porque yo no estoy segura de nada. Yo era la más pequeña de mis supuestos 3 hermanos, que eran dos hombres y una mujer. La convivencia con ellos era terrible. Y no estoy diciendo ninguna mentira y no estoy hablando nada raro y no pretendo difamar a nadie ni hablar mal de nadie. Pero tengo que decir la verdad. Yo de cuando yo era pequeña yo mentía mucho sobre mi procedencia porque yo no quería que me relacionaran con ellos y yo no quería que los encontraran y que me entregaran a manos de ellos porque yo les tenía terror. A mi supuesta madre yo le tenía terror y hasta ahora le tengo terror porque es una persona impredecible que solo se maneja con el golpe y la violencia y el insulto. Algo que no va conmigo. Yo soy enemiga de la violencia, soy enemiga de los insultos, de la vulgaridad excesiva. Yo no comparto eso, a mí no me gusta. Yo estuve nomás solo un tiempo viviendo con ellos y luego me arranqué. Luego me fui de ahí. Me fui para otro lado, bueno, conocí mucha gente, muchos lugares. Prácticamente toda mi niñez la pasé con gente extraña, que no tenían nada que ver conmigo. Pero muchas personas extrañas me trataron bien. Me dieron lo que más pudieron. Educación no me dieron porque yo no tenía documentos. Cuando yo me arranqué, pues yo ni siquiera sabía, yo no sabía nada, no sabía escribir, no sabía leer. Era una analfabeta completa. No tenía una persona de confianza en que yo me pudiera refugiar. Ya. Mi vida era totalmente solitaria. Siempre me refugié con gente extraña. Me sentía más segura con gente extraña que con mi supuesta familia.
Yo no sé, bueno, si algún día ellos lleguen a ver este video, pero ellos saben que yo no estoy mintiendo. Ellos saben que no estoy difamando a nadie. Ellos saben que estoy diciendo la verdad. Yo ahora soy adulta. De cabro chico, los niños mienten. Los niños mienten para protegerse. Cuando yo estudié psicología, yo pensé que iba a salvar a muchos niños. De verdad, yo estudié psicología por todo lo que yo pasé, por todos los golpes que yo aguanté de mi supuesta familia. Entonces yo estudié psicología para poder de alguna manera recompensar todo ese trauma que yo tenía. Pero después resulta que cuando tuve un caso con una niña parecido a mi caso, me involucré emocionalmente con la paciente, que no pude. Y eso no es ético que un profesional se involucre emocionalmente con una paciente, porque yo me vi reflejada en esa niña, yo me vi reflejada en ella. Entonces es como que todo el pasado me devolvió a ese momento, me cayó de un porrazo. Entonces me hizo mal, me deprimí mucho. Tuve algunos inconvenientes con la madre de la paciente, de la niña que yo estaba atendiendo. Entonces yo dije, no, me gusta ayudar, me gusta aconsejar, me gusta dar la mano a quien lo necesita, me gusta, pero por más que yo tenga la vocación, en el fondo de mi alma no pude, me vi reflejada y pesó mucho mi tristeza y pesó mucho mis recuerdos de cuando yo era una cabra chica con mi supuesta familia. Entonces no pude. De ahí luego, pues bueno, retomando de cuando yo era una cabra chica. Yo era una cabra chica ignorante. Yo trabajaba en ciertos lugares, en farmacias, barría, yo me ofrecía para trabajar. Yo le decía, necesito una persona que le limpie el lugar, necesito una persona que le limpie las mesas. Bueno, siempre yo buscaba pega. Yo siempre buscaba pega, pero era para tener dinero para viajar. Entonces yo lo que hacía con ese dinero, yo agarraba un autobús y me iba a otra provincia. Y esa provincia de repente me iba mal, no la pasaba bien, trabajaba ese tiempo y agarraba otro autobús. Y así me la pasaba, de autobús en autobús, de autobús en autobús. Entonces yo viajaba para conocer lugares diferentes y conocer personas diferentes. Hubieron muchas personas también en el camino muy crueles conmigo, muy malas, como también hubieron muchas personas muy buenas conmigo que me ayudaron mucho, ¿ya? Me ayudaron mucho, me aconsejaban. Ay, ¿dónde está? Me aconsejaban siempre que no usara drogas, que no usara esto. Pero yo, en mi ignorancia, yo sabía que la droga era mala. Cuando yo era una cabra chica, yo sabía que la droga era mala. Yo sabía porque yo veía a esos niños en la calle acostados, vomitando, así, y hablaban, se reían o peleaban. A veces había unos que andaban con cuchillo. Bueno, yo todas esas cosas veía y a mí me daba miedo. Y yo decía, bueno, si ese es el efecto que le da la droga, yo jamás en la vida fumar, jamás en la vida usaré drogas. Ni alcohol, ni nada. Bueno, pasó el tiempo, conocí a buenas personas. Yo no sabía lo que era tener un novio, yo no sabía. Era una cabra chica de otro mundo, era como que estaba en el mundo equivocado, ¿cachai? Porque como yo era, no se comparaba con otras chicas, con otras cabras. Estas otras cabras chicas, estas minas, eran súper así, abiertas, espontáneas. En cambio yo no, yo era como que tenía la cruz en mis manos, en mi cara, como que yo era una monja, así yo actuaba. Yo no decía malas palabras, nunca decía malas palabras.
nunca peleaba. Si a mí alguien me decía algo, yo solamente lloraba, nunca respondía, nunca contestaba los insultos, nunca, nada, nada, era neutra, neutra. Ya pasó el tiempo, llegué a la casa de una pareja de médicos. A ver, ella era profesora de inglés y él era médico. Yo llegué a esa casa, porque así mismo estaba huyendo de los golpes de mi supuesta madre. Porque cada vez que ella tenía un mal día, no sé, le salía mal algo, yo qué sé, con la única que se desquitaba era conmigo. A mí, eso sí, ese recuerdo me vino, y yo tengo inclusive una marca atrás en la espalda. Una vez me amarró en un palo, yo parecía Jesucristo. Por eso que cuando el día de la Semana Santa, que es la caminata, el Calvario, yo me pongo a llorar. Yo lloro y lloro y lloro hasta que termina el día de la crucifixión. Porque cuando yo lo veo a Jesucristo que está amarrado, que primero le dan latigazo y después lo alzan en la cruz, yo me veo reflejada ahí. Porque a mí me hicieron lo mismo. A mí, mi supuesta madre, a mí me amarró, se los juro, por mi vida, me amarró en un palo, así, con las manos atrás, y me daba, y me daba, y me daba, hasta cuando me salía sangre. Por acá atrás tengo una marca que me rompió la espalda, me la partió, tengo una raya así, y me hizo una llaga que creo que se me infectó, bueno, pero tengo la marca de la llaga, porque ni siquiera me llevó al médico. Esa llaga se infectó, yo tenía fiebre, yo deliraba, y esa llaga se secó por obra y gracia del Espíritu Santo. Nunca me llevaron al médico, nunca me dieron medicamentos, porque si ella me hubiera llevado al médico, la hubieran denunciado, la hubieran agarrado, la hubieran metido presa, porque no se puede maltratar hacia un niño. Yo era muy pequeña. Cuando ya que el golpe era tan incesante que yo ya no aguantaba más, ya no me salían llantos, ya no tenía voz. En ese momento llegó una persona, un familiar de ella, y él agarró la mano y me soltó. Era como que yo era su enemiga, ¿me entendéis? Era como que era su enemiga. Yo no concibo cómo una madre que se dice madre puede agarrar a una niña pequeña, ignorante, inocente, amarrarla en un palo, que era un palo de la casa. ¿Cómo puede golpearla tan fuerte y tan despiadadamente hasta el punto de hacer que su piel se rompa y sangre? Eso no es madre. Yo ahí vine a entender, ahí me di cuenta de que yo no era su hija. ¿Cachai lo que le cuento? Porque una madre, por muy molesta que esté con sus hijos, a más de darle un correazo o un chancletazo, ya es normal. Pero no amarrar a una niña pequeña, inocente, ignorante, amarrarla en un palo por horas y darle con un cable de luz, de esos cables de alta tensión que son gruesos, hasta el punto de romperle la piel y hasta el punto que se desmaye. No, eso es inaceptable, eso es inhumano, cruel, que ese tipo de personas deben estar en la cárcel. Pero en esa época que yo era una cabrita chica, nadie se podía meter, los vecinos no se podían meter, los vecinos escuchaban, pero ellos no se podían meter, porque si no, ella, como ella era tan brusca, era toda como ruda, al estilo hombre, al estilo boxeador, los vecinos le tenían miedo, y ella era muy violenta, siempre violenta, hasta ahora creo, muy violenta, muy así. Ella se crió con medio de golpe.
Yo creo que a ella la trataron así, a ella la criaron así con golpe. Entonces ella, cuando tuvo a sus hijos, ella los trató así. Pero hay alguna cosa extraña allí, que de sus hijos, al que ella más maltrataba era el mayor, que era también así como mi tez, así. Claro, yo soy más lavada, él era más oscurito. Y yo deduje ahora, como psicóloga, que ella es racista, que ella odia a los negros. Pero ella es negra. ¿Cómo una mujer negra puede odiar a otro negro? Y yo no soy tan negra, yo soy un poco más lavada. Ella sí es de piel oscura. Y el hijo mayor también es de piel oscura. ¿Cómo una mujer negra puede odiar a otro negro? O sea, ¿cuál fuerte es el trauma que ella tiene? Pero ella siempre se desquitaba con él y conmigo. Con los otros dos hijos que son blancos, no sé, pues yo no me acuerdo realmente es bien qué pasaba con la otra chica. Pero lo que sí sé que después ella también empezó a golpear a la hija. Bueno, ella es blanca, pero ella siempre criticaba a los negros. Siempre criticó a los negros. Entonces yo no entiendo que ella siendo negra critique a un negro. ¿Ya? Yo no siento odio. Yo no tengo ningún tipo de sentimiento hacia mi supuesta madre. Se los juro por mi vida. Yo no siento nada. Ni odio, ni rencor, ni resentimiento, ni amor, ni tristeza, ni cariño, nada. Para mí es una persona totalmente neutra, porque con tanto golpe que ella me dio desde el tiempo que yo estuve con ella, a mí me secó, me mató el sentimiento que yo tenía por ella, porque yo siempre la vi a ella como una madre, la vi como una figura pues materna, pero ella nunca fue una madre amorosa. Ella era como tipo hombre boxeador, así era, así chambera, todo chabacana, como dicen aquí, ¿no? Toda canchera, ya, sabrosa, y que ella peleaba con los hombres. Bueno, siempre me golpeaba. Cuando ya una vez, las veces que yo me iba, porque yo ya estaba cansada de tanto golpe, yo me iba y ella de alguna manera se enteraba dónde yo estaba, porque alguien me veía y le iban a decir, por allá vimos a su hija, bla, bla, bla. Entonces ella iba con el hijo mayor y me iban a buscar. Y no es que me iban a buscar para decirme, oh, mi amor, pero ¿por qué te fuiste? No. Ella me iba a buscar era para darme golpe, porque cuando ella me encontraba, me agarraba, el hijo mayor se iba y yo me quedaba sola con ella. A mí me daba un terror quedarme sola con ella, porque era tan impredecible, era tan tramposa, vengativa, y me hacía la encerrona, ¿ya? Me hacía la encerrona, hacía como que todo estaba bien, pero luego, ¡pah!, me caía el cable de luz, que era un cable así. Ella tenía la costumbre de golpearme con cable de luz, de esos cables que están arriba en los postes, que son así, ya, que ni a los animales lo golpean con eso. Era tan traicionera ella, que ella fingía que todo estaba bien para que yo me descuidara y luego me acababa a golpe. Entonces yo me volví a ir, porque yo ya no quería vivir con ella. Yo decía, Dios mío, Señor, yo en mi ignorancia siempre decía, Dios mío, sálvame de esta mujer, ayúdame. Así que siempre me iba, siempre me encontraba, siempre me iba, siempre, y era los golpes, que ya mi vida no valía nada. Hasta que una vez conocí a una familia y le dije, ¿no quieren que les ayude a limpiar la casa? Yo puedo barrer, puedo limpiarla, puedo ayudar en la cocina. Entonces ellos me agarraron y me dijeron, ¿y tu mamá? Me dice, no, ya sí me deja. Pero era mentira. Así que ellos se iban a cambiar de lugar, se iban a cambiar del sector donde vivía, se iban a ir a otro sector. Entonces ellos me preguntaron, me dice, ¿y tu mamá te deja ir? Y le digo, sí, pero era mentira. Así que yo agarro
yo siempre salía con lo que tenía puesto. Y eso sin contar que yo no tenía ropa. A mí no me alimentaban. Yo era así flaquita. Se me veían los huesitos. Aquí se me veían los huesos. Se me veían los huesos en las costillas. A mí se me veían. Los bracitos eran que me hacían así. ¿Ya? Solo, lo único que yo tenía era moretones por todos los lados. Y como yo era tan ignorante, pues no sabía que esas cosas se denunciaban y tampoco los vecinos se podían meter, porque si no ella los golpeaba. Bueno, ahí a veces sonaba bala, la gente era una cosa terrible, como que estuviéramos en el oeste, bueno. Así que yo me voy con esa familia, que ellos se cambiaron de lugar, como decir, de una ciudad a la otra, o como de una provincia a otra. Entonces yo me voy con ellos. Al momento que yo voy con ellos, pues ellos perdieron, mi supuesta familia, mi supuesta madre, perdió todo rastro de mí. Hasta que, bueno, pasó el tiempo. Nosotros viajamos con esa familia, me querían mucho, yo los ayudaba mucho. Ellos tenían un cabrito chico, un bebé, yo los ayudaba, bueno. Entonces ellos me agarraron cariño y me hicieron parte de su familia. Porque yo les contaba todo lo que yo vivía, entonces ellos me decían, bueno, aquí te vamos a proteger, aquí no te va a pasar nada. Hasta que un día, pues yo estaba en un market comprando y una persona me mira, me quedó mirando y yo dije, jue madre, ahora falta que esta persona me conozca. Bueno, me dio un frío, me dio dolor de estómago, yo me sentí mal. Así que al día siguiente estaban personas por ahí rondando, preguntando con una foto mía que si habían visto a esta niña. Y como ya por ahí yo ya era conocida, entonces la gente le decía, pues sí, acá atrás vive una niñita así, trigueñita. Y yo decía, ay Dios mío, ahora me matan. Yo dije, Dios mío, yo no viviré para contarlo. Así que ellos fueron, pelearon, le dijeron de todo a esa familia, que iban a denunciarlos porque se estaban secuestrando una niña, bla, bla, bla. Y yo les decía que no les crean que era mentira. Ella me va a pegar. Yo le decía, no, ella me va a golpear, Yo me agarraba de la señora, de la señora que me llevó. La abrazaba duro, le decía, por favor, no deje que me lleve, ella me va a golpear, ella me odia, ella no me quiere. Bueno, yo hice un berrinche, gritaba la gente alborotada. Bueno, todo el mundo decía que qué pasaba. Y ellos le decían que la mamá de ella, mi supuesta madre, que me estaba buscando por tiempo y que me extrañaba, y esa señora estaba disque enferma, mentira, que estaba enferma y que me estaba buscando. Todo era mentira. Todo era mentira. Solo quería desquitar si tenía ella estaba furiosa porque yo me había ido. Pero ella tenía sus hijos. ¿Por qué? Si quería golpear, no golpeaba a sus propios hijos. Porque yo llegué a la conclusión que yo no era su hija. Porque cómo era posible que me golpeara tanto a mí, tanto, hasta sangrarme, hasta partirme la piel. Eso no era normal. Perdón un ratito. Ay, no encuentro los... Oh my goodness. No encuentro los ojos. Oh. No encuentro de la parte de los ojos. Bueno, es que me estoy tratando de ponerme algo porque tengo la cara toda reseca. Bueno, a mí no me importa si algún día ellos llegan a ver este video, porque ellos saben que yo no estoy mintiendo. Yo estuve después con psiquiatra porque el trauma que yo tenía, el miedo que yo tenía era tan fuerte que yo tenía pesadilla. Yo me levantaba en la madrugada gritando, ¿ya? Y a veces yo misma me golpeaba, yo decía me golpeaba y me pegaba, yo misma me cogía y me aruñaba, me flagelaba, porque era una forma de decir que hice mal, o sea, que yo me merezco sufrir. Pero si yo era una niña, yo era una cabrita chica, ¿qué puedo saber yo de la vida? ¿Qué podía saber yo de la vida?
Era una pequeña que necesitaba amor, cariño, necesitaba cuidados. Yo estaba expensa que a mí me violaran. Porque donde yo vivía habían muchos hombres y yo andaba siempre solita, porque como yo me salía arrancando de esa casa, yo me metía en cualquier lugar y me pudieron haber violado, pero gracias a Dios nunca pasó eso. Entonces imagínense cómo puede sobrevivir una niña. Muchas niñas en mi caso se hubieran matado, pero yo no lo hice, porque yo amaba la vida, amaba vivir, me gustaba tener amigos, yo siempre fui amiguera, me gusta tener amigos, me gustaba cantar, yo cantaba, siempre, de que yo me acuerdo, yo cantaba en inglés, me gustaba bailar, ya, me gustaba tener amiguitas, me gustaba jugar mucho en las Barbies, yo era una cabra chica, mi cerebro era de una niña pequeña, amaba las Barbies, yo hacía casas de cartón, me inventaba cositas para jugar a las Barbie. Yo tenía muchas Barbie, yo solo jugaba con las Barbie, con unas vecinitas de al lado. Nos inventábamos fiestitas y todo eso. Cantábamos en inglés, bailábamos, siempre escuché música americana, nunca escuché música latina, jamás en la vida escuché música latina. Ya. Entonces imagínense, ¿qué puede hacer una niña? ¿Qué daño puede hacer una niñita? ¿Qué daño puede hacer? Ninguno. Lo que pasa es que esta señora, yo creo que ella tenía también traumas. Lo que yo pienso que ella tenía traumas. Eso es lo que yo pienso. Que ella tenía su trauma y no sabía cómo desquitársela. No sabía, pues no, tampoco quería pedir ayuda. Pero ¿por qué desquitarme? Un ratito. Ay, ya se terminó. Oh my goodness. Bueno. Entonces, así como les decía, es algo de que yo nunca he hablado de esto. Pero ya no tengo nada que perder. Ya no tengo nada que perder, nada que perder. Entonces a mí no me importa si ellos algún momento llegan a ver este video, no me interesa. Lo que yo sí no quiero es, o sea, como decir, estar a solas con ella, porque ella es bastante traicionera, ¿cachai? Ella es bastante traicionera. Ella simula que todo está bien, pero al momento de la hora te cae el yunco encima, porque muchas veces ella hacía eso. Ella aparentemente hacía como que todo estaba bien, pero no era verdad. Entonces yo sé que ella es traicionera, por eso yo no quiero nunca estar con ella a sola, porque si en algún momento yo tengo que hablar con ella, enfrentarla, yo tengo que estar con alguien ahí. ¿Sí me entendéis? Yo tengo que estar con alguien, porque si no ella termina con mi existencia, es capaz hasta de matarme allá adentro sola. Por eso yo no quiero estar con ella sola. Yo algunas veces he querido ir a hablar con ella, ya, pero no me atrevo. Sola no lo haré nunca, porque si imagínate dormida, me agarra. Una vez también así, yo estaba durmiendo, estaba en la casa de uno de sus hijos, y yo no sé qué le pasó a ella. Es que ella tiene tema conmigo, de verdad, ella tiene tema conmigo, y yo ya era grande, porque creo que fue la única vez que yo fue una de las tantas veces, bueno, que yo no me hablaba con ella, y yo estaba en la casa de uno de sus hijos, y yo me había ido, creo que a un carrete, no sé, y me acosté en el sofá, y ella llegó, y ella estaba buscando un alambre, un cable para darme, y agarrado la plancha con el cable, y en eso yo la alcanzo, el que estaba buscando, yo lo único que hice fue salir. Pero tiene un tema, tiene una fijación conmigo horrible.
o sea, sin contar que tiene una envidia horrible conmigo. ¿Cómo es posible? No entiendo eso. ¿Cómo puede tener envidia de mí? ¿Cómo? ¿Cómo puede tener envidia de mí si yo no soy nada, yo no soy nadie? ¿Ya? ¿Cómo es posible que tenga envidia de mí? Si yo no soy nada, no soy nadie. Todo lo que yo he hecho en mi vida ha sido por mi propio esfuerzo y mérito. He estudiado sola, con mi trabajo, nadie me pagó los estudios. Ya nadie me dio nada, todo lo conseguí con mi trabajo, estudié, fui a la universidad, porque yo trabajaba y yo misma me pagué mis estudios. Nadie me regaló nada, nunca nada. Sola, siempre sola, porque yo era de adulta, vine a sacar mi título, de adulta vine a estudiar la secundaria, de adulta vine a hacer todo, porque cuando era una niña yo no tenía documentos, yo no tenía nada. Entonces, ¿por qué? Yo no entiendo por qué tanto odio hacia mi persona. ¿Por qué tanto odio? No entiendo, si yo no le he hecho nada. Yo no le hago nada a nadie. A nadie. Yo soy de las personas que yo no me meto en problemas, yo no me meto en pelea. Yo reacciono cuando a mí me buscan. Yo he tenido algunas demandas con otras personas porque a mí me han buscado. A mí me han querido ver la cara de tonta. Entonces lo único que yo he hecho en la vida es defenderme. Pero yo no soy de chisme, yo no soy de andar cupuchando, hablando mal de la vecina. A mí no me gusta hablar mal de la de acá. Yo no ando buscando cuentos, historia en la casa. No soy así. ¿Y por qué a veces la gente se ensaña con uno? Ya, eso es lo que yo no entiendo, porque mucha gente se ensaña con uno. Hay gente que te odia sin conocerte. Por ejemplo, a mí mucha gente me odia y no me conoce, nunca me han tratado. Pero les odia porque me ven sola. Muchas, sobre todo las mujeres me ven sola y ya piensan que yo les voy a quitar el marido. ¿Por qué razón yo voy a hacer eso? ¿Por qué razón yo voy a hacer eso? ¿Por qué razón? Si un hombre casado huele a problema. Habiendo tantos hombres en el mundo soltero, ¿por qué yo tengo que buscar un... No, ese no es mi estilo, yo no me crié así. Yo me crié con principios y valores. No sé, quizás otras mujeres hacen eso porque está lleno el mundo de este tipo de mujeres, pero yo no soy así. Y no se toman la molestia, no se toman la paciencia de conocerme antes de juzgarme. Ese es uno de los errores que el ser humano comete, juzgar a una persona sin conocerla, sin ni siquiera haberla tratado. Esa es una de las cosas que a mí me molesta. Porque yo no juzgo a nadie por su apariencia o por su forma de ser, porque yo no soy ella, yo no la conozco. ¿Ya? Yo no puedo juzgar a alguien o hablar mal de esa persona, odiarla solo porque la veo que vive sola porque quiere. Cada cual elige cómo vivir. Yo vivo sola por mi propia elección. No tengo marido por mi propia elección. No es porque yo ando buscando, porque me dejaron y ando buscando hombre. No, señor. Yo no estoy buscando hombre. Yo quiero es crecer económicamente y personalmente, profesionalmente quiero crecer. Es lo único que me interesa. Y vivir mientras que Dios quiera. Yo no quiero problemas en mi vida. Yo no ando buscando problemas con nadie. Pero sin embargo la gente sí se toma la molestia de hablar mal de uno sin conocerla. Eso no me gusta. Porque yo no hablo mal de nadie. Mire, por mí pueden estarse montando allá afuera que a mí no me interesa. Pues se la pueden estar agarrando, a mí no me importa. Porque no soy yo la que va a aguantar. Así nomás. Bueno, entonces, como les decía, bueno, en la niñez, en mi niñez que me desvié del tema. Retomando el tema. Entonces ahora de adulta, pues yo decidí estudiar psicología. Yo quería estudiar neurología. Yo quería ser médico recetario, un psiquiatra o un neurólogo, que son las dos carreras que a mí más me gustan. Bueno, yo tenía la primera opción de ser un psiquiatra, porque los psiquiatras podemos recetar, en cambio el psicólogo no. Y la otra opción que tenía, neurología. Quería ser una neuróloga porque es parte del comportamiento humano y parte de la cabeza, que a mí solo me interesa la parte de la cabeza. Y si yo no era psiquiatra, pues era neuróloga. Pero como yo no podía trabajar y al mismo tiempo estudiar, era tan pesado,
tan engorroso. Así que yo decidí solamente pues inclinarme por la psicología, que hoy en día me arrepiento porque pesa más el trauma de mi niñez que la profesión. Entonces yo lo único que hice fue estudiar otra carrera y estudié estudié decoración para decoradora de interiores. Saqué mi título también, pero en esta crisis, ¿quién va a decorar una casa? Si lo primero que la gente piensa es en guardar comida, almacenar comida. ¿Cómo va una persona de clase media a gastar en decoración? ¿Cómo? De clase media trabajadora no puede gastar su dinero en decorar su casa mientras que están padeciendo de hambre. Entonces, es una profesión que en este momento no tiene recursos. Así que ahora, pues bueno, lo único que puedo hacer ahorita son otras cosas. Y viendo pues si hay la posibilidad de poder tener otras cosas, qué sé yo. Entonces, en eso estoy. Así que, bueno, de allí cuando... Ay, que me desvío, no es que se me van las ideas. Bueno, pero la cuestión es que mi niñez fue muy dura. Mi niñez fue muy cruel. Y todo mi sufrimiento, todos mis llantos fueron solo con una sola persona. Mi supuesta madre. Ella fue la única persona en este mundo que me flageló, me golpeó, me insultó. Ella me agredió físicamente, psicológicamente y moralmente. Me descendió a los infiernos, porque una persona cuando ya la flagelan mucho es como que desciende a los infiernos. O sea, así igual que Jesucristo. Así igual que Jesucristo. Me crucificó, poco más me mata y luego me descendió a los infiernos. De allí, con la misericordia de Dios, pude resucitar y estar entre los vivos. Eso fue. Mi vida ha sido dura. Mi vida fue dura. Pasé mucha hambre. Muchas veces, viviendo con ella, me iba a dormir sin comer. Viviendo con ella. Si estaba enferma, yo no recuerdo que me haya llevado al médico. Siempre pasaba enferma con fiebre, yo deliraba, sentía que toda la casa me caía encima. Nunca me llevó al médico. Nunca me pagó los estudios. Nunca tuve una educación con ella, porque ella nunca quiso invertir en mí, ¿cachai? Ella veía como que yo era poca cosa, o sea, que no valía tanto esfuerzo. Eso es lo que yo ahora deduzco, ahora que ya soy adulta, profesional. Yo deduzco que ella en esa época, ella pensaba pues que yo era poca cosa y que no valía su sacrificio conmigo. Porque nunca pagó educación por mí. Nunca. Siempre yo me metía a esas escuelitas, escuchaba clases porque me gustaba mucho estudiar, pero luego cuando ya venía ya pues que comenzaban a pedir documentos y que tenían que pagar la mensualidad, pues yo tenía que salirme porque obviamente no me iban a dar. Luego me metí a otra escuelita y así estuve de escuelita en escuelita y escuchaba un tiempo, y cuando ya venía la hora del pago pues tenía que irme. Y así escuchaba muchas clases en diferentes escuelas. Así mismo eran los colegios. Entonces, nunca tuve educación con ella. Nunca tuve una buena alimentación. Casi no comíamos. Por lo menos lo que yo me acuerdo de mí, yo casi no comía. Yo comía por los vecinos. Porque cuando yo me salía, yo veía que no había comida, yo comía sal. Era lo único que había en esa casa, era sal. Y yo comía la sal en cucharadas grandes. ¿Me entendéis? Luego, cuando tenía hambre, yo me iba a la casa de las vecinas y le preguntaba si no querían que le ayudara en algo. Entonces yo me ganaba el pan. O sea, yo nunca fui vaga, nunca fui una fresca que quería las cosas a mesa puesta, no.
Yo iba donde las vecinas y le preguntaba si yo quería que le ayudara en algo. Entonces ellas me decían, bueno, bárreme acá. Yo limpiaba y ellos me daban de comer. Y me daban un trapito para ponerme. Y me acostumbré a hacer eso. Como yo veía que en la casa no había comida y que ella tampoco nos alimentaba, entonces yo agarraba siempre. Mis otros supuestos hermanos, ellos se quedaban allí esperando, se quedaban dormidos. En cambio yo salía. En cambio yo no me quedaba, yo salía y me recorría todo el sector y tocaba puertas y puertas y puertas y les preguntaba si no querían que le ayudara a limpiar porque tenía hambre. Entonces el momento que ellos me decían, bueno, sí, sí, y yo les decía, ¿me puede regalar comida? Porque no hay comida y me duele el estómago. Entonces yo barría o hacía cualquier cosa que ellos me decían y ellos me daban una bandeja de comida y me daban en una bolsita me daban unos trapitos para ponerme. Así era como yo me ganaba la voluntad de la gente y me ganaba el pan de cada día. Por eso yo, pero cuando no me dejaban, cuando nos encerraban en esa casa, pues ahí yo padecía. Yo tenía que, como la casa era de madera y abajo estábamos estábamos sobre agua, que era, les decían como estero salado, río salado, bueno, no sé. Entonces cuando me iban a golpear, que mi supuesta madre me iba a dar golpe como siempre, yo lo único que hacía era que saltaba piso abajo, me metía por medio del lodo, a veces habían botellas y yo me cortaba, a veces habían clavos, a veces había animales que picaban o habían lombrices, habían tantas porquerías abajo en el agua, pero yo, antes de que ella me golpeara, yo tenía que salir corriendo, así. Entonces, no ha sido fácil mi vida, no ha sido fácil. Muchas personas piensan que mi vida ha sido así. No, yo no sé qué historia ella habrá contado, yo no sé obviamente que tuve que haber dicho pues que yo era esto, aquello, bueno, la mala, pero en realidad no es así. Yo estuve después con psiquiatra porque ya le digo, mi trauma era tan fuerte. En esa época yo la odiaba a ella, yo la odiaba a muerte. Pero ahora ya no tengo ni eso. Mi corazón, yo misma lo sané. Yo misma curé mi corazón. Gracias a la psicología, gracias a mi psicología me ha ayudado igual mucho, porque yo misma me autosané yo misma. Aunque estuve con psiquiatra, estuve con medicamento y todo eso, porque ya mi vida era demasiado. El estrés que tenía, cada vez que me imaginaba que yo tenía que volver con ella a la casa de ella, me horrorizaba. Así que yo no la he visto ahora ya tiempo, pero no hay sentimientos, no hay afecto de nada, no hay afecto de nada. Pero yo sí todavía le tengo un poquito de terror, porque yo no quisiera ir, que yo de repente yo quiera hablar con ella, yo voy a su casa y ella me haga la encerrona, y luego a ella no le importa la edad que uno tenga, porque a los hijos están adultos y aún así ella los golpea. Cuando ella tiene la oportunidad los golpea, y yo no quiero que me haga eso a mí otra vez, ya no. Yo aguanté golpe de ella cuando yo era una niña, pero yo de adulta, no hay nadie que me haya puesto un dedo encima. Nada, ni pareja, ni yo no me peleo con nadie, yo ni siquiera, ni en pelea, porque jamás tuve pelea con nadie. A mí no me gusta la agresión, a mí no me gusta la violencia, a mí no me gusta eso. Yo soy enemiga de eso. Por eso me mantengo sola y aislada de todo el mundo. Yo le huyo a los problemas, pero a veces los problemas te tocan en la puerta. Pero yo en lo personal, yo no busco pelear a nadie, yo no peleo con nadie. Yo vivo mi vida, vivo mi mundo sola. Si como o no como, yo estoy ahí adentro. Nadie sabe lo que pasa con mi vida, nadie sabe si estoy enferma, si estoy triste, si como o no duermo. Nadie sabe, porque yo no le cuento mi vida a nadie y nadie me ve en nada, y así. Me ven cuando salgo y cuando entro, pero nadie sabe de mi vida. Así es. Y así es como yo he vivido y así seguiré viviendo. Entonces, bueno, amigos, bueno, no los aburro más, porque de verdad es una historia larguísima, se me salió. Antes, cuando yo contaba esto, me ponía a llorar. Pero mira que ya no lloro. Es tanto la curación que he tenido que ya no me afecta cuando hablo de esto. Porque cuando yo hablaba de esto, yo me ponía a llorar así, a mar de llanto me ponía. Era como las cataratas del Niágara. Me ponía a llorar mucho, pero ya no lloro.
Ahorita ya no lloro. Sí, ya no. Así es, amigo. Entonces, bueno, yo seguiré contando después, seguiré contando más sobre mi vida. Voy a contar, porque necesito desahogarme. Entonces yo, en los próximos, se me bloquea. En mis próximos videos yo voy a seguir hablando de mi vida personal, de mi vida, o sea, lo más importante y lo que más necesario que sea posible. Ya, pues entonces nos estamos viendo en otro video ya. Así que por favor cuídense, aléjense de las discusiones, aléjense de las peleas, porque a veces una pelea innecesaria o una pelea cerrada trae la tragedia. Hay que evitar las tragedias, ¿ok? Entonces nos estamos viendo en un próximo video. Peace, love, bye.